Amados hermanos, nuevamente vuelvo con ustedes para traerle ahora esta meditación tan importante para la iglesia como pueblo del Señor. Y se titula No pases de largo. Es la historia que nos narró el evangelista Lucas en su evangelio, el capítulo 2, los versos 25 al 37, pero específicamente voy a usar nada más el verso 30 en la palabra del Señor. Dice el verso 30 así: respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole en el suelo medio muerto. No pases de largo. En la meditación de hoy, y espero que este título y esta meditación le sirva a usted de mucha bendición. Debido a reyes y reinados perversos en Israel, el pueblo estaba viviendo la peor calamidad. Las divisiones se sucedían. La rivalidad estaba a la orden del día, y tal era el caso que el Señor nos narra en esta historia llamada El Buen Samaritano. ¿Y por qué samaritano? Porque en esos días de la venida de Cristo a esta nación, estaba dividida en dos reinos. El reino del norte compuesto por 10 tribus llamado Israel, y el reino del sur compuesto por 2 tribus llamado Judá. A ese mundo tan espantoso se tuvo que enfrentar el Señor Jesús, pero como Él era y es todo amor y compasión, su inmenso amor y misericordia alcanzaba a todos por igual. Y esta es la base de esta preciosa historia llamada El Buen Samaritano. El desenlace de esta gran historia se debía a la trascendental pregunta de un intérprete de la ley, que eran los encargados de interpretar la Biblia en aquel entonces, acerca de qué cosa él necesitaba para heredar la vida eterna. De modo que mire cuán importante fue la respuesta de Jesús. Le dijo estas palabras: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dos aspectos importantes. No se hereda la vida eterna de otra manera, sino a través de fe en Dios y obras al prójimo. Anota esto tan importante, iglesia, que la vida cristiana está compuesta de fe y obras. Fe para creer en un Dios todopoderoso, y obras para auxiliar al caído, al moribundo. 3 célebres personajes descendían por el polvoriento camino de Jerusalén a Jericó, uno tras otro, y cada uno venía ensimismado en sus egoístas pensamientos. El primero, un sacerdote que en su cabalgadura se dirigía hasta Jericó, y dialogando consigo mismo acerca de cómo le habría quedado la meditación de ese día y si le habría gustado o no a los fieles y oyentes. Él no tenía ni ojos ni oídos para ver y escuchar los lamentos del herido que yacía tirado junto al camino sangrando. Y tal parece que se dijo: que se haga cargo otro, porque ya yo cumplí mi misión en el servicio del templo. En eso se concretaba su pobre vida, no en servir y socorrer. El segundo personaje, un levita. Los levitas eran los encargados de todo lo que tenía que ver con la ornamentación del templo, la vestidura de los sacerdotes, el orden total de la casa de Dios, con tal de que todo fuera atractivo y halagador para una verdadera adoración, y que al fin el servicio surtiera el efecto deseado. Este tampoco ni vio ni oyó
los lamentos del herido moribundo. No era su asunto el socorrer al semejante. El tercer personaje, un samaritano. Para hacerle más claro, un despreciado de Israel. Estos, al dividirse el reino de Israel en dos partes, tenían prohibidas las relaciones sociales y religiosas. Israel con su adoración al becerro egipcio y Judá con su adoración al Dios único y verdadero. De tal manera que estaba prohibido que un pueblo pasara al otro pueblo, rigurosamente prohibido. Pero, este samaritano, de donde le llegó su sobrenombre, sí vio y oyó los lastimosos quejidos del moribundo. Moribundo que yacía junto al camino, y mientras que los dos anteriores personajes estaban sordos y ciegos al lamento del que sufría, lloraba y gemía en el dolor de su miseria, este buen samaritano baja de su cabalgadura, lo levanta y le ofrece la única prenda de su propiedad, su cabalgadura, y carga con sus ropas y rompe sus ropas y con ella trata de vendar las heridas sangrantes del herido, y carga con él al reclusorio llamado el mesón, y le dice al mesonero: cuídamelo, que cuando yo regrese te lo pagaré. Y le dio 2 denarios. Varias cosas dignas de resaltar en esta historia. La primera, dispuso de su cabalgadura para cargarlo y socorrerlo y llevarlo al lugar de socorro. Lo segundo, rasgó sus vestiduras para vendar sus heridas. Eso quiere decir que se perjudicó a sí mismo. Tercero, prescindió de su aceite y de su vino. Con ellos enjugó sus heridas, producto de alta calidad en Israel. Cuarto, lo puso a salvo en el mesón. La iglesia o la carroza espiritual es lo que quiere decir. Quinto, le dijo al mesonero: cuídamelo, que a mi regreso te lo pagaré. Aquí en este mesonero está la persona y obra del Espíritu Santo, cuidando al herido en el mesón iglesia hasta que Jesús regrese. ¡Oh, qué profunda verdad esta! ¡Qué extraordinaria verdad! La iglesia, el mesón, el Espíritu Santo, el mesonero, y allí le cuidan a todo el herido que viene de afuera, le restablece la salud. Profunda verdad. Sexto, los 2 denarios. Y lanzo la pregunta: ¿serán acaso estos 2 denarios, estos 2000 años de demora en regresar el Señor Jesús por su herida y ya recuperada iglesia? ¿Serán estos 2 denarios que Jesús le dijo: tómalo y cuídamelo, que a mi regreso te lo pagaré? La demora de Cristo por su iglesia. Séptimo, lo más apasionante de esta historia del buen samaritano: no pasó de largo. Iglesia, no pases de largo. ¿Hasta cuándo vas a estar pasando de largo? ¿Hasta cuándo no vas a escuchar el lamento del que sufre caído en el pantano de la miseria? Iglesia, en tu ir y venir, en tu correr de esta vida agitada, no pases de largo. Detén tu camino para socorrer al caído moribundo. Detén tu paso, iglesia, en tu polvoriento camino para socorrer al que sufre, al que padece, al que se lamenta, al herido, que los hay por miles a tu alrededor. Sí, mi iglesia peregrina, ¿hasta cuándo vas a seguir pasando de largo? Mi iglesia peregrina, no sigas pasando de largo.